Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. ¿Cómo está, amado hermano? Dios le bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Es un placer siempre acompañarlos en estos devocionales diarios. Recuerde, es importantísimo poder tener nosotros el tiempo con Dios diariamente. De esta forma nos alimentamos, nutrimos nuestro espíritu de esa carne, de ese pan espiritual, para poder estar preparados y fuertes y hacerle frente a las adversidades, a las circunstancias diarias. Seguimos con la lectura del libro de Esdras, un libro muy interesante. El día de ayer hemos comenzado con el capítulo 1 y hemos podido ver cómo se inicia el retorno del cautiverio a la ciudad de Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén. Esto dictado por Ciro, rey de Persia, en un edicto. Quiero orar con ustedes antes de poder revisar lo que trae para nosotros la palabra de Dios. Amado Señor, bendice tu palabra. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por tu gracia, por tu bondad y misericordia. Que tu palabra se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder, Señor, aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. El primer año, Ciro, rey de Persia, para que se cumpla la palabra de Jehová, dictó un edicto diciendo: así ha dicho rey de Persia, Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, y quien haya entre vosotros su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados y demás ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Edicto de Ciro, de rey de Persia. El día de ayer hemos visto este devocional, cómo ya se va desarrollando y cumpliendo la palabra de Dios. El regreso del cautiverio. 63 años después, 7 años que se van cumpliendo mientras que van regresando a las distintas familias desde los distintos lugares donde han sido ellos expatriados. Durante estos 7 años adicionales se va dando la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros, la reconstrucción de la ciudad, la reinstitución de las labores sacerdotales, las labores de los levitas, de los cantores, para que se cumplan los 70 años de las cuales hablaba la profecía de Daniel. A partir del capítulo 2 en adelante se nombra a las familias que participan del regreso de la ciudad. Familias, los descendientes de las familias judías, pobladores de las diversas ciudades judías, sacerdotes, levitas, sirvientes del templo, los descendientes de los siervos de Salomón, que estaban anotados probablemente dentro de los libros de las genealogías, porque estas personas eran especiales, o designadas especiales para el servicio del rey. También está aquellos cuya información genealógica no fue constatada, no se pudo verificar. Pero quiero rescatar y extraer de todo el texto que tenemos para el día de hoy, de los 70 versículos que yo le animo a leer, porque en ella usted va a descubrir que hay información muy valiosa, muy importante. Dos cosas importantísimas. En primer lugar, que los nombres de las personas que están aquí van a servirnos para poder tener mejor y más conocimiento acerca de quienes participan del desarrollo del regreso del cautiverio a la ciudad. Tenemos a Zorobabel como uno de los dirigentes, como uno de los 12 dirigentes que va a encabezar este regreso. Entre estos nombres, entre los nombres de estos 11 dirigentes, aparece el nombre de Jesúa, Nehemías, Seraías, Realías, Mardoqueo, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum y Bana. Importante que aquí hay dos nombres
para nosotros puede resultar conocido como el nombre de Nehemías y el nombre de Mardoqueo. Y a veces se equivoca y confunde estos nombres con los personajes que conocemos en libros anteriores, como aquel profeta que también regresa después en el regreso de Babilonia. No es Nehemías, y el otro personaje que es Mardoqueo, de quien conocemos por el libro de Esther. Pero este Mardoqueo no es este personaje, porque en los libros siguientes da referencia de que Mardoqueo es un apellido, es un nombre etimológico para designar a determinada persona. Entonces no es el personaje familiar de la reina Esther primero. Entonces eso nos va a dar luz a que quizás no confundamos a las personas. Pero estos 11 personajes, estos 11 dirigentes, estos principales hombres ayudaron para la dirección del regreso del cautiverio. El segundo punto que quiero mencionar es la mención de las personas que participan en el servicio del templo: sacerdotes, levitas, cantores, porteros, los sirvientes del templo. Incluso se menciona a aquellos que sirven en la casa real del rey, ¿no? O los siervos de Salomón, que está aquí. ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué estos textos? ¿Por qué los dirigentes hacen énfasis en dejar escrito esto? Porque uno de los mayores propósitos de regreso del cautiverio es la reconstrucción del templo. El templo de Jerusalén, el templo de Dios, es para la nación de Israel su emblema, su insignia. Es lo que lo identifica. Es donde ellos pueden levantar los ojos y ver que Dios está en medio de ellos, amados hermanos. Si bien ellos regresan de un cautiverio, que es consecuencia de haber desobedecido los decretos de Dios, los mandamientos de Dios, las advertencias de Dios, y por 70 años ellos estuvieron alejados de todas estas libertades, la libertad de poder hacer y vivir como ellos sabían, pero ahora regresan a casa, regresan a su ciudad, regresan a reconstruir su templo. Vamos a ver que nosotros en el camino durante el regreso van a encontrar también circunstancias adversas, ¿no? Como cuando quieren iniciar la reconstrucción de los muros de la ciudad, como cuando quieren iniciar la reconstrucción del templo, que va a haber personas que van a poder oponerse, que van a hablar mal, que van a querer desanimar a la gente, pero no, aún así siguió. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se va a cumplir. Amado hermano, si hubo alguien que sintió que su comunión, que esa conexión con Dios se había perdido, se había cortado, se había interrumpido, no es así. No es así. Quizás alguien puede pensar: mi desobediencia ha hecho que Dios se aleje, yo me aleje de Dios, Él ya no esté conmigo. No es así. Hay un propósito que Dios va a mantener. Dios no va a desechar ningún propósito. Quien se aleja de los propósitos de Dios es uno, nosotros mismos. Pero Él está dispuesto a abrazarnos en cuanto deseemos nosotros arrepentirnos de los pecados, cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Entonces está Dios listo para poder ayudarnos a cumplir el propósito que Él ha dispuesto para nosotros. Amado hermano, si usted en su tiempo de devocional piensa que estos textos, la enumeración de los personajes, de los nombres, de las familias, de los tribus, de las ciudades, de los descendientes, es una pérdida de tiempo, no lo haga. Dentro de estos textos hay valiosa información, como el caso de Zorobabel, por ejemplo, descendiente de uno de los reyes de la casa de Israel, bisnieto de Joaquín, que fue un rey que hizo lo malo, actuó de forma malísima delante de Dios, al punto que Dios dio un dictamen, un decreto, diciéndole que de su casa, de su linaje, de eso no va a haber más rey. Y este dictamen alcanzó a Zorobabel, conocido en otros textos como Sebasar. Pero Zorobabel, aún habiendo tenido este dictamen, no le impidió ser un líder para su nación. No le impidió ejercer un liderazgo. No fue rey, pero influyó en las personas de manera positiva. Información como el caso de Belén.
Belén de Éfrata, que se enumera que entre otras ciudades la población era bastante mínima, 123 personas, pero que después se convierte en la ciudad escogida por el Rey de Reyes para poder nacer, para cumplir la profecía del nacimiento del Mesías. El profeta decía: oh Belén, ciudad, pequeña eres entre todas las tribus. Esta información, amado hermano, que usted puede leer, puede encontrar en los textos y que a veces usted quiere saltarlos, deténgase un momento y pueda revisarlas, escudriñarlas y hacer reflexión en ellas. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por estar siempre con nosotros compartiendo estos devocionales diarios. Yo le animo a que usted comparta de la palabra de Dios. Comparta lo que el día de hoy recibió. Comparta lo que recibió el día de ayer, para que la palabra de Dios corra. Ese es el propósito. Ese es el propósito de este canal, de estos programas de devocional. Que usted pueda tener estos videos de reflexión, podamos compartir la palabra de Dios y que ésta siga corriendo. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, muchos abrazos a la distancia, y vamos a orar para agradecer la palabra de Dios. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Creemos que nada en tu palabra está por demás escrito. Todo tiene una razón, todo tiene un propósito, Señor. Te pedimos que nosotros podamos amar tu palabra, que podamos amar, Señor, las Escrituras. Te pedimos, Señor Jesús, que también nos ayudes a recordar que aun a pesar de que la nación de Israel vivió un tiempo de cautiverio, de lejanía, Señor Dios mío, de su ciudad natal, del templo de Dios, tú, Señor, cumpliste tu propósito, cumpliste tu plan, doblegaste su corazón, Señor, quizás como lo estás haciendo en muchos de nosotros, Padre. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu poderosa voluntad. Gracias, Señor, por llegar a nuestra vida y por darle, Señor, una razón, un camino y un propósito. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Que tenga usted un excelente sábado. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. No olvide, por favor, dejarnos su saludo. Si usted no está suscrito, suscríbase, por favor, para poder tener estos videos de reflexión diariamente. Y sobre todo, comparta la palabra de Dios. Hay mucha gente que lo necesita. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.